Bienvenido a la escalofriante narrativa del hombre del saco, una figura inquietante arraigada en el folclore y las historias compartidas a lo largo de generaciones. Se dice que su leyenda surgió durante el siglo XVII, teniendo sus orígenes en Europa. El hombre del saco es un cuento conocido por muchos, utilizado a menudo por los padres como elemento disuasorio para disciplinar a los niños que se portan mal. Se pensaba que las apariciones del hombre del saco evocaban miedo, y la mera mención de su nombre provocaba susurros silenciosos y un aumento del ritmo cardíaco. Los niños se encogían de terror, imaginando la figura oscura acechando en las sombras, esperando abalanzarse sobre sus malas acciones. Este carácter amenazador nació del miedo colectivo a lo desconocido y se aprovechó para inculcar la obediencia. Nunca hubo descripciones concretas, pero no importó. El hombre del saco era un espejismo del temor único de cada niño, encarnando sus peores miedos. La historia del hombre del saco fue manipulada por los padres para satisfacer sus necesidades, aumentando su horror para disuadir la mala conducta. Les dijeron a sus hijos que estaba ávido de caos, alimentándose de la desobediencia y las malas acciones, viéndolo y sabiendo todo. Pero cuando se puso el sol, el miedo los invadió. Cada ruido, cada crujido, hacía correr su corazón. Las sombras adquirieron formas monstruosas y se llevaban las colchas hasta las orejas, orando por el amanecer, y luego vendría, raspando la ventana o haciendo ruido en la puerta. No se atrevieron a mirar, pero la curiosidad dentro de ellos creció. Tenían que saberlo, tenían que ver. El miedo era indescriptible, su excitación casi tangible. Miraban y, a veces, lo veían el hombre del saco. Era más que una simple historia, él era real. Tenía una forma, pero nunca fue la misma para todos, tomando forma a partir de los miedos más profundos de cada niño. Su retorcida pesadilla sonrisa que se guardaba dentro de sí misma era todo lo que quedaba grabado en su memoria mucho después de que él hubiera desaparecido en la oscuridad. El tiempo no importaba, la noche era el reino del hombre del saco. Cada golpe del reloj solo sirvió para alimentar su terror. Algunos relataron su inquietante presencia en plena noche, mientras que otros se aprovecharon de su propia imaginación, manifestándolo en los espacios vacíos de sus hogares. La realidad del hombre del saco rompió la brecha entre la ficción y la verdad. Las sombras en la forma de su figura grotesca parecerían llamar a los niños, y el terror se sirvió frío. Su existencia no fue confirmada por la admisión de nadie, sino por las marcadas líneas de miedo grabadas en los rasgos llenos de culpa de los más pequeños. Los cuentos del hombre del saco no se trataban solo de terror. Hablaron de la fe que poseen los niños, de la creencia de que un héroe se levantaría para salvarlos de sus peores miedos. Siempre encontraron consuelo y fuerza en la valentía inquebrantable de su protector, su salvador que estaba a su lado contra esta amenaza omnipresente. A veces, detrás de la aterradora fachada, el hombre del saco era pintado como una criatura lamentable, condenada a provocar terror para vivir. Una visión comprensiva de la tradición presenta a la criatura como una desafortunada víctima de sus propios instintos, un recordatorio para seguir la línea y jugar a salvo. ¿Era el hombre del saco solo un cuento inventado por guardianes creativos, o había algo de verdad en las escalofriantes historias? Muchos han debatido esta cuestión, algunos abrazando la inquietud que provocó, mientras que otros la descartan como pura alboroto para garantizar el cumplimiento. La leyenda del hombre del saco continúa viviendo en los rincones oscuros de nuestro mundo, obligándonos a cuestionar lo inexplicable, lo desconocido y nuestros miedos más profundos. Desde arrebatar a niños ausentes hasta acelerar la conciencia de un malhechor, sirve para diversos propósitos, predominantemente, inculcar disciplina. Mientras nos escondemos debajo de nuestras mantas, pensamientos llenos de terror perforan el silencio. ¿Podría realmente existir el hombre del saco? ¿Ha sido una figura de advertencia para protegernos de nuestra propia naturaleza imprudente o simplemente un cuento antes de dormir entretejido en el tapiz de la infancia? Hemos recorrido las legendarias páginas del hombre del saco, una historia de descubrimiento aterrador. A medida que caemos en el incierto abismo de la incredulidad y la contemplación, nos queda solo una pregunta: ¿creemos? Así que a medida que crece la noche, más cerca de nosotros que la respiración, yacimos despiertos. ¿Nos reímos de nuestros miedos infantiles al hombre del saco o temblamos bajo la carga de la incertidumbre? Su leyenda, que recorre los libros andrajosos del pasado, deja un grabado de narrativas crudas y una pregunta sin respuesta, inquietantemente pronunciada: ¿creemos? El hombre del saco hace más que simplemente asustar a los niños para que permanezcan adentro, obedezcan a sus padres y sean conscientes de sus acciones. Él encarna nuestro vínculo eterno con lo fantástico, recordándonos que el miedo no siempre tiene un aspecto aterrador, sino que puede ser cualquier cosa desconocida, ya sea que este espantoso espectro fuera simplemente un espantapájaros mítico blandido por los padres para mantener el orden, o una entidad espantosa que trasciende la ansiedad antes de acostarse a la realidad. La historia del hombre del saco sigue siendo uno de los folclore más inquietantes que se han contado a través de las arenas del tiempo. En esencia, la historia del hombre del saco sirve como una escalofriante memoria de nuestros miedos más fundamentales, y nuestra infatigable fe en los héroes de otro mundo.
Es una exploración de nuestra relación con el miedo mismo, un recordatorio infalible de que a veces los monstruos más verdaderos no se encuentran debajo de nuestras camas sino dentro de nosotros mismos. A medida que la línea entre la realidad y la fantasía comienza a desdibujarse al borde del crepúsculo, nos encontramos retirándonos de la historia del hombre del saco, adornada con la tradición de los centinelas de ojos llorosos, los susurros envueltos en la oscuridad de los cuentos susurrados antes de dormir. El miedo sirve para muchos propósitos, nos educa, protege y prepara para lo imprevisto. El hombre del saco encarna todo eso y más. Es un símbolo, una representación de algo mucho mayor, arraigado no solo en el folclore, sino en la mente colectiva de la humanidad. A medida que viajamos a través de esta dimensión encubierta de fantasmagoría, surgimos con más preguntas que respuestas. La leyenda del hombre del saco estaba, y sigue estando, plagada de dudas, miedo e intriga. Mantiene viva nuestra curiosidad insaciable y nuestro miedo innato a la oscuridad. Nos hace anhelar la seguridad y familiaridad de la luz. El hombre del saco no es solo una personificación del miedo, nos recuerda el poder de contar historias. Una buena historia tiene un impacto, moldea nuestras realidades, moldea nuestros personajes y creencias e infunde una sensación de precaución en nuestra vida cotidiana. Entonces, mientras nos adentramos de puntillas en el reino de la especulación ilimitada, nuestra búsqueda para validar al hombre del booje y golpea nuestro pecho. Nos separamos de la leyenda que aprecia cada signo de inquietud, porque después de todo, el miedo como la fe es intangible. ¿Fue un fantasma, producto de nuestra imaginación o una parte intrínseca de nuestra infancia que se niega a irse? Creemos en él o no, el hombre del saco sostiene el cordón intangible que nos une a nuestro pasado, un recordatorio de nuestros miedos inocentes y nuestra vívida imaginación. A medida que la saga del hombre del saco llega a su fin, la única pregunta en nuestros labios resuena en el laberinto de nuestras mentes: ¿es real el hombre del saco? Una pregunta que nos plantearon en nuestra infancia, un dilema que todavía nos agarra. La oscuridad puede contener las respuestas que buscamos, los cuentos que anhelamos creer y las visiones que desencadenan nuestros miedos más profundos. La historia del hombre del saco es solo una de las muchas ventanas que se abren al misterioso mundo de lo desconocido, arrojando luz sobre el oscuro paisaje de nuestra mente. Atravesemos una vez más las inquietantes sagas de las noches, sumérgete en la oscuridad para buscar destellos de miedos infundados. Porque a medida que nos acercamos al amanecer, las historias del hombre del saco cuestionan nuestra audacia para aceptar lo que no podemos comprender. Quizás en los rincones oscuros de nuestros recuerdos o en los rincones oscuros de una casa olvidada, el hombre del saco todavía acecha. Un espectro de miedos infantiles perdidos hace mucho tiempo, un testimonio de una época en la que cada rincón descubierto prometía aventuras y pavor a partes iguales. El repugnante cuento del hombre del saco enseñó a los niños la invaluable lección de responsabilidad y consecuencias, afirmando que cada una de nuestras acciones tenía poder y peso, una influencia que, si no se controlaba, podría catapultarnos a un reino de miedo incomprensible. Está al atardecer y el cuento se ha contado con todo detalle. El hombre del saco, un apóstol de lo desconocido, sigue siendo un símbolo de las fábulas antes de dormir, un testimonio de nuestra capacidad de infundir a los objetos cotidianos un aura de miedo y fascinación. La historia del hombre del saco ha perdurado a lo largo de siglos y culturas, evolucionando con cada generación conservando al mismo tiempo sus elementos centrales que evocan miedo. Ha llegado a simbolizar un rito de iniciación atemporal, la transición de la inocencia a la experiencia, de un mundo de fantasías infantiles a uno de realidades adultas. Aunque ahora podamos considerar la historia absurda, el hombre del saco continúa prosperando en la tradición de los espeluznantes cuentos y folclore antes de dormir. Su legado sigue vivo en cada sombra que se extiende demasiado, en cada crujido que suena demasiado siniestro, en cada armario oscuro en el que temes echar un vistazo.